traigo después de escuchar eso es mucho más optimista, mucho más propositivo, digamos, en el sentido de enfocarnos específicamente mi tema, que es el tema de justamente la evolución de la educación y de las metodologías educativas. Y les voy a platicar un poquito del antecedente de dónde nació esta iniciativa de Education Makeover y en dónde vamos ahorita. Como Club LIA tenemos 16 años trabajando en tecnología para la educación. Hemos pasado por muchos procesos, por muchas plataformas, por muchos sistemas, por muchas reformas educativas y demás, ¿no? Y hemos trabajado muy de cerca con los colegios y nos damos cuenta que en muchas de las ocasiones el tema que tiene que ver con impactar o cambiar la educación no necesariamente es relacionado directamente a la tecnología como tal, sino a toda la cultura que se crea o se deja de crear alrededor de. Entonces, estamos, por un lado, viviendo cambios en modelos educativos, estamos viviendo el cambio tecnológico más drástico de que tengamos memoria todos, cómo está cambiando la tecnología, todo lo que hacemos y cómo trabajamos. Y también, por otro lado, están surgiendo nuevas formas de trabajar y nuevas formas de educar que nos están, en muchos de los casos, sorprendiendo, en otros de los casos, alertando de que tenemos que hacer algo. Y justamente LIA, además de trabajar con colegios y con maestros, particularmente en el tema pues formativo, de ayudarlos, de acompañarlos, de potencializar el uso de la tecnología, nos damos cuenta que existen tantas propuestas, tantas cosas que surgen fuera de las escuelas y que no están tocando a las escuelas. Y existen tantas iniciativas de que vamos a disrumpir la educación y que vamos a transformar esto y que ya salió esta fabulosa y que ahora el niño en la escuela, en la casa puede hacer esto y ahora el maestro va a poder hacer esto. Y muchas de estas propuestas no están tocando la escuela, cualquiera que sea la estructura de la escuela, pública o privada. Están haciendo muchas cosas a la par. Entonces lo que está haciendo LIA ahora, aparte que sumamos esfuerzos, hicimos alianzas, lo platiqué precisamente en un evento aquí hace un poco más de un año con la directora de Google, con Mariate, y yo le decía, oye, ganó un premio nacional una empresa de plataforma educativa, y está esta otra, y que las famosas, no sé si están familiarizados o han escuchado el tema de EdTechs, que son las empresas de tecnología para educación. Normalmente las EdTechs trabajan muy por afuera de la escuela, y yo le decía a ella, le decía, oye, toda esta información está muy padre, y qué padre que México esté ganando este premio, y qué padre que estemos haciendo estas cosas, pero esta información no llega a las escuelas. ¿Cómo le estamos ayudando a los maestros para que ellos hagan algo diferente, para que ellos se modernicen o suban a esto? Porque a ellos los siguen visitando, con perdón con todo respeto, les siguen visitando las editoriales tradicionales, o los están trayendo, sí, ya con plataformas educativas, pero todas estas cosas que están surgiendo, los Ubers, digamos, de la educación, no están llegando a las escuelas, no están considerando la estructura que ya existe. ¿Por qué no acercamos? Y nosotros hicimos un evento por 7 años que se llamó Educar Innovando en diferentes partes, y justo nos dimos cuenta que ahora Education Makeover tenía que dar como ese brinco, esa diferencia para decir, tenemos que sumar a los que están trabajando por fuera de la escuela, acercarlos, tenemos que traer no nada más al tomador de decisión del material escolar, que normalmente queda en un tema muy académico, de decir, me llevo este libro o este otro, o me llevo esta plataforma, sino al director y al dueño de la escuela, que ve la visión de hacia dónde va mi escuela y cuáles son mis verdaderos retos, para que realmente yo pueda ser parte de la solución y de la evolución de la tecnología hacia dónde va la educación, y no verme justamente amenazada o derrumbida por estas situaciones, ¿no? Y eso fue lo que motivó Education Makeover. Ahorita les platico un poquito de cómo vamos, pero es una iniciativa que por mucho ha superado lo que es todo lo que ha hecho LIA por 16 años. Formamos alianzas con empresas que antes pudieran haberse considerado competencia incluso, y estamos encontrando los diferenciadores y las maneras en cómo todos nos sumamos para hacer un frente común con las escuelas y asegurarnos de evolucionar, pues por el beneficio de los niños, que ya sabemos que traen otro chip y que son tecnológicos, y cómo le hacemos para aprovechar eso. Y no solo eso, sino hacia dónde va la educación. ¿Cuál es la realidad de los niños que estamos educando hoy, dentro de 10 años, dentro de 15 años? No sé cuántos de ustedes sean de educación superior,
me imagino que los menos, sí, me imaginé, pero hoy hablamos mucho con las universidades, me dicen, a mí me urge que desde educación básica, nos dicen las universidades, empiecen a trabajar con muchos de los temas porque somos, hablando de tiranos, ¿no? De repente dicen, no, ves que las empresas nos reclaman que el perfil del egreso, que no están teniendo como digamos, todas las competencias que se requieren, pero muchas veces ya a nivel universitario existen incluso las mismas carreras, están egresando perfiles de alumnos que no están tan actualizados con la realidad que se necesita en el mercado. Necesitamos empezar desde la educación básica. Ahorita vamos a recorrer un poco. ¿Por qué? Porque la realidad que van a vivir esta generación, que ya no solo es la millennial, que la millennial hoy ya está trabajando, ya está en el campo, ya son universitarios o egresados. Hoy estamos educando una nueva generación, si estamos de prepa hacia abajo, que es la generación Z, que tiene muchos nombres, ahorita vamos a ver algunos de ellos, pero para un mundo distinto al que conocemos. No los podemos educar de la misma manera, porque su mundo es otro, y ahorita lo vamos a ver, no se me espanten. Vamos a ver un poquito de esto. No sé si han escuchado, pero estas son iniciativas en México, no nada más en Estados Unidos, que de repente se dice, o en otras partes. Hay muchas iniciativas que se dan, que no llegan a las escuelas porque se manejan con gente apasionada por la educación, que trabaja en tecnología principalmente. Algunos, los menos, hay casos mundiales muy conocidos, que sí vienen de educación, o que fueron maestros, o que tuvieron escuelas, pero se está escuchando mucho que existe esta manera para revolucionar la educación, que existe esta aplicación, que existe tal, y justo era lo que yo le decía, llevémosla a la escuela y trabajemos en conjunto. Hay mucha información ahí que no podemos obviar y que no podemos no valorar, ¿no? Si ya existen estas iniciativas, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya sabemos que el mundo está cambiando, estamos viendo, y esto está, ya vamos hacia la robotización en general. No sé quién de ustedes ha escuchado de Sofía, por ejemplo. Sofía ya llegó a México, estuvo en Guadalajara el mes pasado. Ya existe, es la primer robot ya ciudadanizada como Arabia Saudita, ya tiene nacionalidad. Es una computadora programada, ya le han puesto hasta pelucas y 20,000 cosas de speaker famosa y tal. Pero lo que voy no es la única, hay una muy conocida, quien conoce, Justina, de la UNAM, por ejemplo, que también ha ganado premios internacionales importantes. Estamos en una era de la realidad virtual, de la inteligencia artificial. Estamos hablando ya de una época en donde autos se manejan solos. En México todavía no nos toca, pero ya te puedes tocar en diferentes países, pedir un Uber y que te llegue, o la pizza y que te llegue sin que nadie la maneje. Muchos de nuestros digamos, de secundaria hacia abajo, muchos de ellos no van a necesitar saber manejar, porque ya no se va a necesitar saber manejar, porque pues se va a hacer todo tecnológico. Y más que hacerlo como una amenaza tal, es parte de lo que sucede. Hay muchas profesiones, sobre todo oficios, pero hay muchas profesiones que están cambiando y que van a cambiar en los próximos 10 años muy drásticamente. Hay profesiones mejores pagadas que no existían hace 5 o 10 años, y muchos de sus estudiantes van a estudiar una carrera que hoy no existe. ¿Cómo les podemos crear esa capacidad para estar a la vanguardia, para salir competitivos a una realidad que es más global que nunca, que van a tener que competir contra los mejores preparados y los menos preparados también, que solo con tecnología, la tecnología va a eliminar muchas vulnerabilidades de los estudiantes de hoy? Ya no va a importar tanto si vienen de la mejor universidad y de la más cara, o solamente tomaron un curso en línea gratuito. Si tienen una capacidad, los van a contratar. Esa pudiera ser una amenaza para la educación si no hacemos algo, y si no lo hacemos. Digamos que la amenaza más fuerte, así lo vemos nosotros, para la educación tradicional, cualquiera que ésta sea, pública, privada, básica, superior, es ser disrumpida por otras formas de educar, o ser reemplazada por otras maneras de educar. No por otra escuela, no por otra universidad, sino por otras formas que hoy están surgiendo de educar. Entonces, ¿cómo podemos apoyarnos con esto, ¿no? Sabemos que el 70% de todo el perfil de todos los negocios, de todas las oportunidades laborales, en las próximas décadas van a tener que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Algunos muy acertadamente desde educación básica están agregando el arte para que sea STEAM, porque vienen las industrias creativas, también es otro detonador muy importante de las próximas décadas. Entonces, si la tecnología está cubriendo prácticamente hoy, imagínense cualquier
sector, cualquier profesión que no se modifique por la tecnología hoy, ¿no? O sea, realmente no le existe. Entonces, cualquiera que vaya a hacer la profesión de nuestros egresados va a necesitar tener una base de ciencia, de tecnología, de pensamiento crítico, analítico, que aunque lo acaba de reconocer la SEP, pues los colegios particulares tenemos educando en esto pues muchísimos años, ¿no? Pero ¿cómo podemos encaminar esto? Esto tendríamos que empezarlo a trabajar desde la educación básica hoy, y por eso les traje muy concretamente parte de la investigación que hemos estado haciendo el ILIA, porque el ILIA, independientemente que formamos parte de la oferta de STEM en cualquiera de las áreas que estés, nos dimos a la tarea de investigar y recorrer países y de investigaciones y tal, y sobre todo temas de futuro económico, y encontramos las 7 profesiones que todo, las 7 habilidades que todo graduado universitario debería de tener a partir de ya, digamos, 2018-2020, y estas son habilidades que deberíamos de estar desarrollando desde el nivel básico, porque efectivamente en la universidad pues ya es demasiado tarde para tratar de empezar, y debería ser parte de su core, digamos, de su base, ¿no? Y las vamos a recorrer ahorita brevemente, se las platico. El primero, que ya afortunadamente la SEP y los nuevos modelos está tomando muy en serio, pues es el pensamiento crítico, ¿no? Que los alumnos pues tengan esta capacidad de discernir, de cuestionarse, de preguntar, que ya no es seguir instrucciones, que ya no es como lo tenemos aquí un poquito de que yo hablo y ustedes anotan, sino que realmente ya sabemos que se están modificando las aulas, que estamos poniendo el aprendizaje para que el alumno lo tome de ahí, y obviamente, bueno, vamos a ver algunas de las metodologías que esto tiene que ver, que ahora el alumno aprende mucho fuera del aula. Nuestra propuesta es que siga haciendo este embone con lo que sí aprende dentro del aula, y entonces se fortalezca todo, ¿no? El término de hack como tal, que fue muy mal visto por muchos años anteriores, porque un hacker era como alguien que se metía a robarse la seguridad de los sistemas, y hoy se ve como alguien que sabe cómo mejorar algo con menor tiempo o con menor recurso, y entonces se hackea todo, ¿no? Hoy no nada más se hackea, digo, como lo único que se conocía era cuando alguien hackeaba, era entrar a un sistema, pues fue lo que se conoció, y entonces se conoció todo lo malo. Pero hoy se habla de cómo hackear hasta la ruta para hacerla más corta, ¿no? Cómo hackear 20,000 cosas en la casa para no tener que comprar cierto aditamiento, entonces lo haces tú. Digamos que en términos generales en México le llamamos chicanada de repente, o algo así. Un nudito para resolver algo de una manera más práctica, más fácil, sin tener todo el recurso, ¿no? Pero básicamente es buscar soluciones, encontrar maneras de resolverlo más fácil, más rápidas, menos costosas en todo, ¿no? Y bueno, este pensamiento analítico viene de planteamientos de problemas en donde los niños tengan la capacidad de resolver y de encontrar para qué son buenos, entre otras cosas. El tema de los idiomas es otro de los temas que es súper importante en los próximos años, pero fíjense que aquí hay una variación. No se trata solamente de dar inglés o dar francés o dar un segundo o tercer idioma, sino de promover una cultura global en la escuela. Es muy probable que sus alumnos trabajen o en el extranjero o en México, pero con estudiantes y con profesionistas de otras culturas, de otras partes del mundo, que traen incluso otras religiones, que traen otras costumbres, otros festejos, y eso los enriquece, y los está enriqueciendo, y lo estamos viendo. Hoy en el campo laboral estamos viendo pues que en una oficina como esta estamos en una empresa perfecto para dar el ejemplo de que es una ONU cada junta de Google, por ejemplo, y de todas las empresas, porque hoy su mundo es global, su mundo es, y no solamente por la oportunidad de viajar, sino porque hoy por la tecnología pueden hacer muchos intercambios y platicar y encontrar cosas afines, y ya no digan los videojuegos porque pues obviamente eso es muy fuerte, pero en temas educativos los alumnos están pudiendo hoy compartir con alumnos de otras partes del mundo, están pudiendo aprender en línea, están pudiendo hacer todo esto. Entonces es muy importante. Aparte de por sí la generación Z es mucho más abierta a la diversidad. No uso la palabra tolerancia porque para ellos no existe tal cosa como tolerancia, simplemente la aceptan y la reciben bien,
como alguien diferente, alguien de otra cultura, alguien de otro idioma, alguien de otra religión, incluso de otras preferencias, lo aceptan más fácil esta nueva generación, y eso va a ser positivo a la larga a la hora de trabajar. Entonces el tema de colaboración en línea, si ustedes tienen la oportunidad de hacer, no necesariamente tienen que hacer intercambios, no necesariamente tienen que hacer viajes, pero si se aprovechan de la tecnología para hacer esta intervención, este intercambio cultural con otras nacionalidades, incluso será muy positivo. El tema, uno de los temas que vienen también a cambiar mucho en el campo laboral es el tema de la automotivación. Sabemos que está cambiando todo tan rápido que el alumno, cuando vaya en su segundo año de la carrera, lo que haya aprendido, ¿no? O cuando vaya en su cuarto año de la carrera, lo que haya aprendido los 2 primeros es muy probable que ya hayan cambiado. Entonces, cuando él egrese de la universidad, la mitad de lo que aprendió en la universidad va a ser obsoleto. Entonces, ellos tienen que tener esa capacidad de aprender y de autoaprender. Y hoy tenemos alumnos autodidactas, y si quieren aprender a subirse a la bicicleta, se suben, y si quieren aprender a hablar un idioma, tienen, además de todo, tienen YouTube, y se pueden aprender a hacer lo que quieran. Y entonces, algo que va a pasar es que en los próximos años ya no va a ser tan común el tener un horario fijo de trabajo, el llegar a checar tarjeta y que estés 10 horas en la oficina y que a lo mejor estés 2 en Facebook o en el cafecito, sino que ahora van a trabajar por resultados. Sus entregables va a ser lo que van a valorar, lo que saben hacer. Entonces tenemos que fomentar en ellos esa capacidad, no nada más de autoaprendizaje, sino de autoanálisis y de autocontrol, de fechas de entrega, de su propia autorregulación en general. Entonces, esa parte de ser autodidactas es súper importante. Entonces, todas las iniciativas que ustedes puedan promover en la escuela para generar esa autonomía en los niños es muy valiosa y va a ser muy valorada a futuro. Igual el tema de manejo de redes sociales. Y aquí hago mucho énfasis en el hecho de que hoy la nueva generación publique todo en redes sociales, no los hace, digamos que competentes en redes sociales, al contrario. De lo que se trata es que las redes sociales van a ser, lo son hoy, lo van a hacer mucho más fuerte mañana, la manera de comunicarse y de resolver los problemas de las empresas, desde contratar gente hasta comunicarse con los clientes, resolver conflictos, vender o evidentemente atender, etcétera. Entonces tienen que tener una cultura de redes sociales que es saberla manejar para cualquier tipo de perfiles y de profesiones dentro de las escuelas, perdón, de las empresas. Una de las cosas más valoradas, y aquí hice mucho énfasis, le di una hoja en particular, es el tema de la innovación, el tema de pensar fuera de la caja, de pensar distinto, de atreverse a hacer cosas distintas, está siendo muy valorada hoy en las empresas. Y les doy un ejemplo muy claro. Lo que ha pasado con las empresas, como se habla mucho, y no me gusta obviarlo, pero de repente es importante traer el tema de lo que sucedió con Kodak, siendo el que inventó la cámara digital, y cómo se declaró en quiebra con 13,000 empleados el mismo año en el que Facebook compra Instagram con 3 empleados con 7 empleados en $13 billones. Lo que pasó, no sé si ustedes saben que los creadores de Netflix, a la primera persona que le platicaron su idea de negocio fue a los dueños de Blockbuster, y los dueños de Blockbuster se burlaron de ellos porque dijeron: eso nunca va a funcionar. Si yo gano dinero, justo el mayor ingreso de Blockbuster era justo recibir las películas tarde, ¿no? Las demoras, eso era su principal negocio, no la renta. ¿Cómo le voy a abrir una membresía para que tenga todo lo que quiera cuando quiera? Eso nunca va a funcionar. Ya sabemos hoy dónde están estas dos hoy. Ya sabemos lo que está pasando con Airbnb. ¿Alguien de ustedes lo usa? ¿Lo ha usado? Bueno, Airbnb tiene el 56% del mercado hoy contra todos los hoteles juntos, ¿no? El fin de semana que se abrió, por obvias razones, no se supieron que cuando se abrió el tema de Airbnb en Cuba, que fue el presidente y que fue el presidente de Airbnb a platicar con todos los cubanos, en un fin de semana se rentaron 40,000 habitaciones. ¿Cuánto le hubiera costado un hotel tener 40,000 habitaciones disponibles, ¿no? Por ejemplo, Alibaba, que es son chinos, pero justamente es el más grande portal de venta de todo lo que se les ocurre, y nada es de ellos. Nomás pusieron el algoritmo y la gente vende y la gente compra, y él es el intermediario. Si se fijan, en todos estos casos, lo mismo Uber, ¿no?
en todos estos casos, el dueño de la tecnología no es dueño de nada más que del algoritmo. Identificaron un problema, encontraron quién lo ofrece de un lado, quién lo necesita del otro, y fueron quienes lo juntaron y no tienen las grandes inversiones. Eso le da la oportunidad, y quiero que piensen un poquito a futuro, a sus estudiantes. Están teniendo más oportunidad que nunca. Una persona con una buena idea, con un problema bien identificado y que sepa programar o dirigir un equipo de programación, puede disrumpir la industria que quiera. Así es la realidad hoy. Y esa es la realidad para la que estamos trabajando y preparando a nuestros chicos, que van a salir en 10 años a esta realidad, ¿no? O menos en algunos casos. Amazon ya está terminando con muchas industrias de retail de manera tradicional. Hay unas que han sabido manejar sus tiendas en línea y al mismo tiempo que las tradicionales, pero Amazon hoy vende 3 veces por ejemplo, en su Cyber Monday, que es lo que hace todo el Black Friday en Estados Unidos de todas las empresas juntas, ¿no? Y, por ejemplo, no sé si están familiarizados con las Fortune 500, que son como las empresas más grandes y millonarias de mucho tiempo, ¿no? La famosa listado de las Fortune 500. Antes duraban en el listado por 60 años. Una empresa que llegaba a ser de las Fortune 500 estaba ahí prácticamente generación tras generación. Hoy duran 13 años. Y se estima que el 40% de ellas no existen para el 2030. Van a haber cerrado. ¿Eso qué está pasando? Ahora me voy justo a la oportunidad del pensamiento creativo e innovador de sus estudiantes. Hoy, la generación millennial que ya está saliendo de las carreras está siendo muy bien recibida en empresas corporativas, sobre todo tradicionales, para que les enseñen a pensar distinto, para que les ayuden a disrumpirse ellos y que no llegue alguien más y se los haga. Entonces están contratando estas empresas como startups dentro de los corporativos, para que les enseñen cómo me darías en la torre tú comercialmente, ayúdame para hacerlo. Y se están creando empresas dentro de las empresas tradicionales. Las grandes lo están haciendo, le están apostando, como todas las ganancias de las grandes empresas las están apostando en pequeñas empresas, startups dentro del corporativo, para lanzar 2, 3, 4 cosas, alguna que salga bien, me va a ayudar para una siguiente etapa, para evitar que les pase estas situaciones. Entonces imagínense uno de sus egresados que está saliendo hoy de la universidad con una idea súper creativa. Imagínense que aparte de todo sepa dominar la tecnología, va a tener trabajo en donde quiera, ¿no? Sobre todo en empresas que tengan esta necesidad de cambio, que prácticamente van a ser todas, ¿no? Aunque muchas de estas pues ya van a surgir como nuevas. El tema de la programación pues también le tenía que dar una hoja aparte, porque es el idioma. No sé cuántos de ustedes les tocó, bueno, algunos de nosotros decían, bueno, tienes que aprender inglés porque es el idioma de los negocios. Tienes que. Pues hoy el idioma de los negocios se llama coding. Tienen que saber programar los chicos. No porque vayan necesariamente a ser programadores. Yo hoy tengo muchos amigos que son empresarios, que obviamente han tenido que hacer aplicaciones o que han basado han cambiado a hacer todo su modelo de negocios en línea y no lo saben controlar y no lo saben coordinar. Se han tenido que meter a programar para poder controlar a sus equipos de desarrollo y saber, y lo hemos platicado con otros, que yo no sé si lo que estoy pidiendo me toma 2 semanas, 1 año o una sentada, yo no sé, porque yo no sé programar, entonces yo tengo que creer lo que me digan. Entonces ellos necesitan saber este idioma, porque no importa si van a ser médicos, si van a ser abogados, si van a ser pilotos de carrera, si van a ser artistas, si van a ser pintores, van a tener que hablar el idioma digital. Y la diferencia entre los que hablan el idioma digital y los que no, va a marcar muchas diferencias entre los que consumen tecnología y los que la crean. Hoy México es un país consumidor de tecnología. En el mejor de los casos, no sé cuántos de ustedes ya estén trabajando, por ejemplo, con plataformas digitales, con medios electrónicos, incluso con tablets. La mayoría de sus alumnos, se los puedo afirmar, están en el mejor de los casos usando tecnología, no la están creando. Y necesitamos que México sea un país creador de tecnología, justamente, para darle la vuelta a eso y tener oportunidades en los próximos 20 años. Ese es el mensaje. Pero es muy importante también, y no lo podemos dejar de fuera, toda la parte que la tecnología nunca va a reemplazar, las habilidades blandas. Lo que ningún robot va a poder reemplazar nunca, la parte humana de justamente la empatía,
el trabajo en equipo, la solidaridad, el que tu trabajo le ayude a otros a hacer mejor trabajo, el sumarse a un equipo, toda esta parte de liderazgo y toda esta parte de motivación entre el equipo, todo esto es una de las cosas más importantes, la parte de la actitud, del valor, de la ética, que gracias a Dios regresó a las escuelas y todo esto. ¿Por qué? Porque eso no hay, bueno, aunque ya hay iniciativas que nos aterran a algunos un poco de que si le van a meter emociones o no a los robots, ¿qué va a pasar cuando un robot se sienta amenazado, por ejemplo? Eso es un poco adelantarnos, pero hoy es uno de los diferenciadores que tenemos los humanos, y que lo que sepas usar en tecnología puede ser sustituido o reemplazado, esto no. Y lo que les decía en el anterior, por ejemplo, es, en lugar de enseñarlos a manejar un carro, enseñarlos a manejar una tecnología que construya cómo va a manejar un auto solo, por ejemplo. Pero en esta parte, imagínense si los hacemos súper capaces tecnológicamente y no les damos valores. Tenemos que inculcar mucho más, pero estos labores que tienen que ser, estos valores más activos y más prácticos, no tan teóricos. Sometámoslos a cuestiones en donde ellos tengan que ponerse a prueba en cuanto a sus valores, en cuanto a su trabajo en equipo, en cuanto a qué cosas están dispuestos a hacer para que todo el equipo mejore, ¿no? El compartir, que ese es otro de los grandes temas. Antes era competir, hoy es compartir. Ese es como uno de los principales en las habilidades sociales, ¿no? Y les voy a dar muy brevemente un poquito de información sobre la generación que estamos estudiando hoy. Solamente este tema nos daría como otra conferencia, no tenemos tanto tiempo. Se llama de muchas maneras, le llaman generación cero, es la que viene después de los millennials o millennials 2.0, Gen o Z, o bueno, muchas maneras hay de llamarles. El tema es que son una generación completamente autodidacta. Ustedes lo viven y lo sufren seguramente algunos de ustedes mucho, aunque entiendo que muchos de ustedes no es que estén directamente relacionados con los alumnos en el aula, pero seguramente lo viven en sus escuelas. Son más meritocráticos, por ejemplo, que los millennials, que sentían que se merecían el mundo entero. Ellos son mucho más aterrizados en el término de hey, esto no es justo, esto me lo gané yo, ¿no? Cosas así, y sí ven más a futuro, sí son más planeados, como que los millennials se fueron mucho a esto es lo que me toca y mañana veré, y pues hoy no tienen para comprarse una casa o cosas así, ¿no? Ellos sí están planeando más a futuro, ya vienen algunos de ellos de papás millennials, entonces obviamente traen algunas mejoras, digamos. Les decía yo, mucho más abiertos tanto a la diversidad, y ellos desde que nacieron, ellos no nacieron después del internet, nacieron después de las redes sociales. Su mundo ha sido inmediato siempre. O sea, si tú te mandan un mensaje, a los 2 segundos no contestan, ya te están hablando, porque es así, ¿no? Ellos nunca tuvieron que esperar por muchas de las cosas que nosotros sí. Pero no tenemos tanto tiempo de verlo, pero bueno, desde que nacieron existe un presidente de color, por ejemplo, o una mujer presidente. Esas cosas para ellos no son un tema, porque el mundo ha sido global, siempre hemos estado en la luna. El que hoy salga un cohete y regrese y no se destruya, y que pueda un carro ir volando a la luna y regrese, es parte de su realidad. Imagínense esto en 10 años en el campo laboral, cómo cambia su perspectiva. No los podemos educar como nosotros. No podemos regresar a la escuela y que diga el papá, yo quiero ver el libro escrito, porque así aprendí yo quiero el cuaderno, porque eso pasa, porque es nuestra realidad, pero no es la de ellos. Entonces es parte de lo que tenemos que ayudar a nuestra comunidad de padres de familia, que entiendan que si los educamos nosotros para nuestro mundo, ya les hicimos perder el suyo, porque el suyo es otro. Nada más hablar del campo laboral de la generación Z. Hay 3 cosas que me gusta mucho comentarles, porque tiene todo que ver con lo que nosotros hacemos al educarlos. 42% de ellos no están interesados en trabajar para grandes corporativos. No les interesa el status quo ni los grandes corporativos, a menos que sea una empresa muy innovadora, tipo Amazon, cosas así. El 31% de ellos van a ser emprendedores y van a empezar su negocio 1, 2, 3 y si truenan 5 veces, la sexta hasta que lo logren. Van a ser emprendedores seriales. El 37% de esos, que es lo que a nosotros como generación X y anteriores más nos asusta, es que el 37% de ellos van a lograr vivir de su hobby.
de sus talentos. Para nosotros es hobby, para ellos es en serio. Su talento, llámese el arte, el deporte, alguna habilidad tecnológica que van a tener, van a poder explotarlo. ¿Por qué? Porque su mundo es global y usando la tecnología van a encontrar personas en todo el mundo que sean compatibles con lo que ellos hacen y les gusta hacer. Entonces, y tiene mucho que ver con el no trabajar en un corporativo. Ellos necesitan entrar a trabajar, la mayoría, les decía yo, el 42% van a estar interesados en trabajar en empresas que sean afines a lo que ellos les gusta, en donde los valoren, en donde vean que aportan algo. Y por eso también hoy lo estamos viendo con los niños, están cambiando tan rápido de trabajo, porque no se llenan, me voy a otro, porque no estoy dando impacto, no estoy generando algo, y como su mundo es tan inmediato, para ellos 6 meses es mucho tiempo. Entonces, justo si se fijan, uno de los cambios que están haciendo las grandes empresas es dividirse. Como, no sé si saben cómo trabaja Apple, por ejemplo, que es un mundo gigantesco. Apple son muchas empresas chiquitas divididas, con su cabeza y como si fueran empresas separadas. Y tienen sus juntas y cada línea de negocio es una empresa. Ese es como el modelo que tiene más que ver con esta nueva generación, en donde sí, es que sentirte parte de un grupo de 32,000 personas no les hace sentido. Pero ser parte de un grupo de 40 en donde ellos aportan algo de valor, eso sí les gusta. Entonces es un poquito lo que pues la realidad de lo que ellos viven, ¿no? Ahora, ¿cómo repercute esto? En términos generales, al rato en la plática del día les platicarán mucho más aterrizado en el día a día de las escuelas. Yo este es un panorama más global. ¿Qué es lo que está pasando con todo este antecedente en el tema de evolución de la educación? Se habla mucho de nuevas metodologías. Ahorita vamos muy brevemente a comentarles algunas, pero se dice que alguien va a hackear la escuela. Todavía no sabemos cómo ni quién, hay iniciativas, hay algunos ahí que nos hacen ver que están logrando ciertas cosas. Nuestra propuesta es que la escuela sea hackeada por la propia escuela y sea parte de la solución mañana. Eso es lo que nosotros vemos y cada vez más se escucha en México. En México no es todavía oficial el término homeschooling, porque no es legal, digamos, pero cada vez se escucha más, cada vez hay más papás, hay asociaciones de padres de familia que están promoviendo el homeschooling, que bueno, no sé si están familiarizados con el término, que es aprender en casa, fuera de la escuela y estudiar de alguna manera fuera de las aulas. Hoy lo que está pasando, los que están haciendo homeschooling están necesitando una escuela literal que les haga el paro de firmarles. Es lo que está pasando. Hoy conozco mamás que están sacando a sus niños de la escuela, pero la escuela oficialmente le hace un examen al final del año, les firma y entonces oficialmente fue alumno de esa escuela. Por eso lo están pudiendo hacer. Pero ¿qué va a pasar si yo no sé si en campaña o después, o en alguno de esos agarran a alguien y le venden todas estas ideas y dicen, no, sabes que sí hay que poner la opción de homeschooling para los que no se sientan atraídos por la educación tradicional y lo autorizan? ¿Ustedes se sienten preparados para competir con eso y con todas estas herramientas que hay? Portales gratuitos, maneras de trabajar, etcétera. O sea, pregúntenselo ustedes, no es que yo traiga necesariamente ahorita la propuesta de que hagan, ¿no? Es para que se lo propongan. Y aquí tenemos algunas, lo vamos a ver al rato en la plática de e-learning, pero hay algunas de las metodologías educativas que están apoyando mucho este proceso. El aprendizaje, por ejemplo, combinado, que es una parte en la escuela, una parte fuera de la escuela, que va desde que se junten en el jardín o en el patio de la escuela y hagan algo, hasta que se traigan la ramita del árbol y analicen cierta cosa, o que vayan con mamá al súper a hacer X, como esa, y en el salón lo cierran. Ese es como parte del aprendizaje, digamos, combinado, el blended learning. Mucho del aprendizaje basado en proyectos y en retos, está haciendo mucho de esto que ahora está siendo solo parte del hackschooling o del homeschooling, pero nuestra propuesta es que sea parte de la educación tradicional. Cada vez más el aprendizaje basado en resultados, en proyectos, en retos, en donde el alumno sea parte de su propia dinámica de solución y que él encuentre sus fortalezas con sus compañeros. Ya no estamos en la época de que este es bien cerebrito porque es el bueno en matemáticas y saca 10. Y no necesariamente esos alumnos son los competitivos hoy como profesionistas. Entonces, justamente hoy no es que sea el cerebrito, este es bueno para matemáticas, pero yo soy bueno para el arte, y yo soy bueno para hablar, y yo soy bueno para la tecnología. Entonces hay diferentes estilos de aprendizaje y hay diferentes inteligencias.
que justamente como a la hora de sumarlos nos hace a todos un mejor equipo. Ya no es de que él, solo él porque tiene 10. A nosotros nos pasa mucho en nuestros retos de tecnología, es muy común que ganen alumnos que nunca ganaban nada, porque su perfil es otro. Entonces, el Adaptive Learning, por ejemplo, es otra de las cosas que permite la tecnología, que es el ponerle a cada, gracias a un algoritmo como los que hablábamos anteriormente, entender el perfil de cada alumno y ponerle a cada alumno lo que necesita cada quien, porque uno es más visual y otro es más auditivo y el otro es más lingüístico o tal, o el movimiento. Entonces, el poderle poner a cada uno es de las cosas que un portal te permite hacer. Y bueno, vamos a estar escuchando cada vez más el modelo Summer, que lo vamos a ver al rato también, que es cómo me ayuda a mí la tecnología para evolucionar la educación, pero con el valor que ya tiene la escuela, que no... eso es lo que nosotros decimos a todas las EdTechs, no podemos dejar de fuera toda esa experiencia que tienen los maestros de años, hay que encauzar a la realidad que se vive hoy. En lugar de abandonar la escuela, que es nuestra propuesta, porque aparte muchos de los grandes exitosos mundiales pareciera que están invitando a los otros a que también la abandonen, sobre todo a nivel superior, en las grandes universidades, y nos ponemos ahorita en la lista de los top millonarios, y muchos de ellos abandonaron las universidades. ¿Cómo le hacemos para que lo quieran hacer del lado de la escuela y no afuera, ¿no? O dentro de? Y bueno, pues sin duda hay que interesarlos. Ella aquí como que ya se me tragó esto. La pregunta aquí es, ¿a cuál de estas se parece más su salón de clases? No, ahí no me sé lo que... Para allá vamos. En donde se da o donde ustedes lo... Ahora, ¿cuál es la oportunidad para México? México tenemos una oportunidad enorme porque hoy se va a duplicar para 2020 la cantidad de usuarios que tenemos hoy en Internet en el mundo, se va a duplicar en los próximos 3 años, ya 2. De hoy de 3.500 millones de usuarios que somos en el mundo, vamos a hacer 5.000 millones. La mayoría de estos usuarios van a venir de los países en desarrollo, de las zonas en donde hoy todavía no hay tecnología. Hoy la tecnología está llegando a lugares en donde no hay transporte, donde no hay servicios básicos, donde no hay educación, y gracias a la tecnología van a tener accesos que nunca han tenido antes. Por eso se habla mucho de un mundo de abundancia en donde los recursos van a distribuirse de una manera más equitativa o democratizada, como se llama hoy mucho. La democratización de la que tanto se habla en tecnología básicamente es tener el acceso a algo sin costo o con un costo menor de lo que se hace hoy, pero con un impacto o un servicio mayor. Entonces, la oportunidad para México es enorme y es muy positiva. Ahora, vamos a aterrizar un poquito en lo que sí está aprovechando, que creo que es positivo, el nuevo modelo. El nuevo modelo, de alguna manera, yo no sé cómo, si le terminan de entender o no, o le salió sin querer, queriendo bien, pero el tema que el enfoque que trae el nuevo modelo está muy comparable a lo que están haciendo otros países hacia las áreas que deberían de ir, creo yo. Español, matemáticas, o sea, lectura, obviamente la lectura impacta todo, el pensamiento matemático, el tener otro idioma, las habilidades digitales en todo y la parte socioemocional, ¿no? Que ahorita vamos a tener una plática justamente del tema del bienestar y de la felicidad. Esa es como la parte positiva. ¿Cómo lo vemos nosotros? Si ya han tenido oportunidad de recorrer, es muy resumido, un súper resumen del nuevo modelo, porque entiendo que no necesariamente son los académicos aquí, pero el tema es la escuela al centro. Pareciera que es más como para públicas este tema, pero el entregarle a la escuela la autonomía, perdón, ahí le puse autonomía de gestión. Les voy a dar un ejemplo. El que la escuela tenga una autonomía curricular le va a poder decir, oye, a la escuela, que en lugar de que yo te diga que le tienes que dedicar 3 horas a la semana a matemáticas y le tienes que dedicar al final 40 horas al mes a esta asignatura, hoy, si tu prioridad va a ser lectura, tú le vas a poder asignar las horas que necesites. Esa es una de las cosas que trae la reforma. Muy importante vienen los proyectos de impacto, y esto está bien emocionante, porque ustedes como escuela van a poder decidir cuál es su proyecto de impacto en el que van a trabajar en todo el año. Y vamos a suponer que este proyecto de impacto es inclusión tecnológica, o es robótica, o es la herramienta de G Suite de Google. Este va a poder ser su proyecto de impacto en el que trabajen todo el año, todos sus ETs y todo su programa va a poder estar encaminado a eso, y entonces les da una verdadera, digamos, una mayor autonomía
a la escuela y va a valorar los equipos de especialización dentro de sus escuelas. Aparte de que trae el tema de trabajo colaborativo, nuevamente el autoconocimiento también para los maestros, la metacognición, que tiene muchísimo que ver con este entorno que van a tener cada una de sus escuelas, y la parte cómo la pueden usar a favor del niño y sobre todo cada alumno, ¿no? Viene muy fuerte el tema de cálculo mental, nuevamente por el tema del pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, pues cierro con una invitación, que quisiéramos que el próximo genio millonario saliera de México, ¿no? En México no tenemos, se dice que son empresas, ¿han escuchado el término unicornio? Bueno, una empresa unicornio, que son cualquiera de estas, es una empresa generalmente tecnológica que ha superado en $1,000 millones en su evaluación. En México no tenemos ninguna. En América Latina hay una sola y es Argentina, creo que se llama Mercado Libre. Es la única que existe en Latinoamérica. Pero es la invitación a que quisiéramos que el próximo científico, el próximo Bill Gates, el próximo Mark Zuckerberg fuera mexicano. Necesitamos crear las condiciones, porque el talento está. No tenemos duda que el talento y la creatividad está. Las condiciones no están dadas. Necesitamos crearles las condiciones para que tengan esa capacidad, porque pues su mundo es global y van a salir a competirlo. Y bueno, eso es por mi parte. Aquí les dejo algunos de los ejemplos de los que sabemos que van a irrumpir la educación, pero que los estamos promoviendo para que la irrumpan por dentro de la escuela. Y son la mayor. Yogomi es una empresa mexicana que tiene hoy aplicaciones a través del IA, la van a poder, tiene un portal gratuito para escuelas. Lab4U, que está cambiando mucho la manera como se enseñan las ciencias en educación, sobre todo secundaria, prepa, física, y está llevando laboratorios de ciencias en los celulares. Google, pues no se diga, ¿verdad? Obviamente. Y Brico, que es de robótica y de programación, son algunas de ellas, que sabemos que están, las estamos trayendo a Education Makeover porque las estamos invitando a que sea parte de la solución, ¿no? Y aquí les dejo mis datos para pues cualquier contacto y lo que necesiten de mi cuenta. Pues eso es todo de mi parte, muchas gracias. Y pues es una invitación propositiva. Si se fijan, no es mi intención poner el dedo en la llaga ni decir en qué estamos mal, sino una invitación para que nos actualicemos y podamos caminar hacia allá. Gracias.